Respuesta al pastor Esteban Bor. Subordinación eterna del Hijo. Sección 10. Esta sección responde a dos situaciones. Una, enseñó Elena G. de White que el Dios de Génesis 1:27, el creador del hombre, fue el Padre y no el Hijo. 2. Una de las personas que reaccionó a nuestra respuesta al pastor Esteban Bor en esta serie nos aconseja no reaccionar ante las nuevas enseñanzas del pastor Bor, porque en el pensar de esa persona nuestra reacción nos coloca en contra de los escritos de Elena G. de White. Esa misma persona nos sugiere que nos dediquemos a exponer nuestros propios temas y dejemos a los demás exponer los suyos. Nuestra respuesta a esta persona. 1. Si revisa YouTube, podrá mirar cerca de los 1000 videos de nuestro ministerio. No hay problema con eso, tenemos material propio suficiente para compartir con otros. 2. El que subamos temas propios no evita ni evitará que no reaccionemos a exposiciones de personas que profesan el adventismo pero que lo atacan con sus enseñanzas, sean estos quienes sean, y con todo respeto para ellos. Es deber del creyente en la palabra no solo enseñarla, sino defenderla del error, de la herejía. Ese es un mandato del Señor. Judas 3 y 4 así lo indica. Y 3, en cuanto a si al reaccionar contra las nuevas enseñanzas del pastor Esteban Bor sobre la supuesta subordinación eterna del Hijo, estamos contra los escritos de Elena G. de White, es lo que podrá comprobarse si es o no es así en esta sección precisamente. En las secciones que restan de esta serie, dedicaremos la mayor parte del tiempo a leer declaraciones de Elena G. de White que contestarán claramente preguntas como las siguientes, entre otras. El Dios que creó a Adán, el mencionado en Génesis 1:27, ¿fue el Padre y no el Hijo? ¿El Padre es el arquitecto y Cristo solo es el albañil? ¿El plan de la creación y de la salvación lo ideó solo el Padre? En esta sección buscaremos en los escritos de Elena G. de White la respuesta a la primera pregunta mencionada. El Dios que creó a Adán, Génesis 1:27, ¿fue el Padre y no el Hijo? El texto dice así: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La nueva enseñanza del pastor Esteban Bor en este caso es la siguiente. La frase, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, es alusión al Padre, no al Hijo. Dios aquí es el Padre, no el Hijo. El argumento que el pastor emplea para sostener esta posición lo hemos analizado ya en las primeras secciones de esta serie, así que no entraremos en eso aquí. Lo que hemos de hacer en esta ocasión es buscar en los escritos de Elena G. de White a quién es que se hace alusión aquí. ¿Es cierto que está excluido el Hijo? Algunas declaraciones en esa línea. La historia de la redención, página 49, párrafo 1, 48, párrafo 1 en inglés. Dice: el Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por éste una expiación que el Señor podía aceptar, mediante el don de su vida en sacrificio para recibir sobre sí la ira de su Padre. Consejos sobre el régimen alimenticio,
página 49, párrafo 3. 45, párrafo 3 en inglés. Dice, nuestro creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. El discurso maestro de Jesucristo, página 3, párrafo 4. Cristo puede mirar la miseria del mundo sin una sombra de pesar por haber creado al hombre. Ve en el corazón humano más que el pecado y la miseria. En su sabiduría y amor infinitos ve las posibilidades del hombre, las alturas que puede alcanzar. Sabe que aunque los seres humanos hayan abusado de sus misericordias y hayan destruido la dignidad que Dios les concediera, el Creador será glorificado con su redención. El deseado de todas las gentes, 235 la página, párrafo 3, 269, párrafo 5 en inglés. Dice, la misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, había infundido vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo había renovado el corazón. Hablando del paralítico. La educación, página 71, párrafo 8. 79 la página, párrafo 1 en inglés. Dice, Cristo reprendía fielmente. Nunca hubo otro que odiara tanto el mal, ni cuyas acusaciones fueran tan terribles. Su misma presencia era un reproche para todo lo falso y lo bajo. A la luz de su pureza, los hombres veían que eran impuros y que el propósito de su vida era despreciable y falso. Sin embargo, Él los atraía. El que había creado al hombre apreciaba el valor de la humanidad. Delataba el mal como enemigo de aquellos a quienes trataba de bendecir y salvar. La historia de los patriarcas y profetas, página 45, párrafo 2, página 65, párrafo 1 en inglés. Dice así, los ángeles se arrodillaron ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. No obstante, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar en el plan de la redención. Cristo iba a ser hecho un poco menor que los ángeles cuando adoptara la naturaleza humana. Su poder no sería semejante al de los ángeles, y ellos habrían de servirle, fortalecerle y mitigar su profundo sufrimiento. Esta declaración es fundamental en el tema que nos ocupa porque es más que clara en que si el Hijo no fue quien creó a Adán, entonces no puede ser su redentor, su salvador, su sustituto. Estamos aquí ante el corazón mismo del Evangelio. La enseñanza del pastor Esteban Bord de que no fue el Hijo quien creó a Adán es una herética estocada contra el plan de la salvación. Si Cristo no es el creador del hombre, tampoco puede ser su redentor, a menos que el plan de la salvación fuera solo para Eva, a quien según Bord fue a la única que creó Cristo, además de las demás cosas, menos a Adán. De paso, este punto es la razón de ser de esta respuesta en serie. Aquí está el meollo del problema de la nueva enseñanza del pastor Esteban Bord sobre la divinidad de Cristo. Es que si Cristo no es el creador directo de Adán, porque en su supuesta subordinación eterna al Padre solo pudo crear a Eva, pero no a Adán,
entonces Él no puede ser redentor de toda la raza. Todavía se necesitaría que el creador de Adán muriera por él, porque tal caso no habría ocurrido todavía entonces. Continuando con las declaraciones. Carta 33 de 1898, citada en El Ministerio de la Bondad, 201, la página párrafo 3, 193, la página párrafo 2 en inglés. Dice así: Cristo no vino para llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Él demanda que cada alma considere la eficacia de su sangre como de valor ilimitado, capaz de salvar hasta lo sumo a los que sean persuadidos de ir a Él. Demanda que cada individuo de nuestra raza humana, formado a su imagen, recuerde que Dios es infinito y que su amor revelado en la expiación de Cristo en favor de toda la humanidad pone de manifiesto el valor en que el Salvador tiene a la humanidad. En el contexto de la crucifixión de Cristo, dice en Señales de los Tiempos, 23 de septiembre de 1889, bajo el título El carácter inmutable de la ley, lo siguiente: manifestar tal malignidad contra el divino Hijo de Dios, que con una abnegación y amor sin precedentes por las criaturas formadas a su imagen, había venido del cielo y asumido su naturaleza caída, fue un crimen tan atroz contra el cielo que hizo estremecerse de horror a los ángeles y rompió el último lazo de simpatía existente entre Satanás y el mundo celestial. Señales de los Tiempos, 26 de junio de 1893. Dice lo siguiente: nuestro Salvador vino al mundo para ajustar las reclamaciones entre el cielo y la tierra. Sabe que el hombre, formado a su imagen, ha sido dotado por su Creador de tal manera que puede elevarse a la más alta eminencia de eficiencia moral mediante la cooperación con la agencia divina provista para su asistencia. Consejos para la Iglesia, 472, la página párrafo 2, 261, la página párrafo 4 en inglés. Dice: desde la columna de nube, Cristo declaró acerca del sábado: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Éxodo 31:3. El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el Creador es también la señal de que es el santificador. El poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Las 5 declaraciones siguientes, juntas, leídas en contexto, nos dicen quién creó a Adán. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 496, párrafo 3, 494, párrafo 3 en inglés. Dice: Dios hizo al hombre a su imagen, y luego le dio el ejemplo de observar el séptimo día que había santificado. Ordenó que aquel día el hombre lo adorara y no se entregase a ninguna ocupación mundana. Cristo nuestro Salvador, página 58, párrafo 3, dice: Cristo obró con su Padre en la creación de la tierra, y fue Él quien hizo el sábado, pues las Santas Escrituras dicen que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Juan 1:3.
Cristo nuestro Salvador, página 58, párrafo 1. El Salvador guardaba el sábado y enseñó a sus discípulos que lo guardaran. Sabía de qué manera debía ser observado, pues él mismo lo había santificado. Exaltad a Jesús, página 131, párrafo 6, página 137, párrafo 1 en inglés, del 3 de mayo. Dice: durante su ministerio terrenal, Cristo recalcó la vigencia de lo ordenado acerca del sábado. En toda su enseñanza manifestó reverencia hacia la institución que él mismo había dado. Y testimonios para los ministros, 294 la página, párrafo 2, igual en inglés. Dice: Cristo dio evidencias irrefutables de que era enviado por Dios y, sin embargo, los dirigentes judíos asumieron la tarea que el enemigo los indujo a hacer y acusaron de violar el sábado al creador del sábado, al Señor del sábado. Oh, qué insensatos son los hombres, cuán débiles son. Es más que claro que el creador del sábado fue el creador de Adán y que el creador del sábado fue Cristo. Continuamos con otras declaraciones. Señales de los tiempos, 15 de diciembre de 1914, bajo el título El amor superador revelado en su plan. Dice: en la obra de creación, Cristo estaba con Dios. Era uno con Dios, igual a Él, el resplandor de su gloria, la imagen expresa de su persona, el representante del Padre. Solo Él, el creador del hombre, podía ser su Salvador. Ningún ángel del cielo podía revelar al Padre al pecador y ganarlo de nuevo a la lealtad a Dios. Consejos para la Iglesia, 134 la página, párrafo 3, 75 la página, párrafo 4 en inglés. Dice: Cristo, la luz del mundo, veló el resplandor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudiesen conocer a su Creador sin ser consumidos. El discurso maestro de Jesucristo, página 45, párrafos 1 y 2. Páginas 47, párrafo 1 y 48, párrafo 1 en inglés. Dice así: en el monte había espías que atisbaban a Jesús, y mientras él presentaba los principios de la justicia, los fariseos fomentaban el rumor de que su enseñanza se oponía a los preceptos que Dios les había dado en el monte Sinaí. El Salvador no dijo una sola palabra que pudiera turbar la fe en la religión ni en las instituciones establecidas por medio de Moisés, porque todo rayo de luz divina que el gran caudillo de Israel comunicó a su pueblo lo había recibido de Cristo. Mientras muchos murmuraban en sus corazones que Él había venido para destruir la ley, Jesús, en términos inequívocos, reveló su actitud hacia los estatutos divinos. No penséis, dijo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. Fue el creador de los hombres, el dador de la ley, quien declaró que no albergaba el propósito de anular sus preceptos. El ministerio de la bondad, página 57, párrafo 3, página 53, párrafo 3 en inglés, dice: Él vino como una expresión del perfecto amor de Dios, no para aplastar, no para juzgar y condenar, sino para sanar todo débil y defectuoso carácter, para salvar hombres y mujeres del poder de Satanás. Él es el creador, redentor y sustentador de la raza humana. La temperancia,
página 245, párrafo 3, página 276, párrafo 3 en inglés. Dice: no hay sino dos poderes que dominan la mente de los hombres, el poder de Dios y el poder de Satanás. Cristo es el creador y redentor del hombre. Satanás es el enemigo y destructor del hombre. A fin de conocerle, página 25, párrafo 5. Página 25, párrafo 5 en inglés. Dice: contemplándolo, contemplamos al Dios invisible. Contemplamos a Dios mediante Cristo, nuestro Creador y Redentor. Alza tus ojos, 242, la página, párrafo 4. 244, la página, párrafo 4 en inglés, del 18 de agosto. Dice lo siguiente: Cristo, por medio de su sacrificio para salvar a los pecadores, dio evidencias de su gran amor por el alma humana. Entregó su vida para asegurar nuestra salvación. ¿Cómo insultan muchos al Salvador al abusar de sus privilegios, al negarse a reconocer su amoroso interés en ellos? No obstante, Él, su Creador y Redentor, tolera con paciencia el persistente menosprecio de sus misericordias. Consejos para los maestros, página 271, párrafo 1. Página 284, párrafo 2 en inglés. No comprendemos la mitad del significado de las lecciones del Salvador. No comprendemos cuánto significan estas cosas para los seres por Él creados. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 568, párrafo 2. Igual en inglés. Dice, hablando de Abraham: no solo había atendido a ángeles celestiales, sino a su glorioso comandante, su Creador, Redentor y Rey. Alza tus ojos, página 290, párrafo 5. Página 292, párrafo 5 en inglés, del 5 de octubre. Dice: quienes descansan en Cristo Jesús nunca están inquietos o ansiosos. Es totalmente sincero cuando nos invita a entregarle la custodia de nuestras almas como a un fiel Creador. Exaltad a Jesús, página 339, párrafo 6. Página 345, párrafo 6 en inglés, del 27 de noviembre. Dice: la divinidad y la humanidad se unieron en Cristo, el Creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la de Adán, el transgresor, se conjugaron en Jesús, el Hijo de Dios e Hijo. Y ahora sí estamos entonces en mejores condiciones para contestar la pregunta: ¿es cierto que en la creación solo el Padre es el arquitecto y Cristo tan solo el albañil? ¿Qué dice Elena G. de White sobre eso? Leemos en A fin de conocerle, 150 la página, párrafo 5. Párrafo 2 en inglés, del 24 de mayo. Dice: la palabra de Dios ha servido como un poderoso hendedor para separar a los hijos de Dios de los del mundo. Al ser sacados de la cantera del mundo, son como piedras toscas, no preparadas para un lugar en el glorioso templo de Dios. Pero son llevadas al taller del Señor para ser cinceladas, esquinadas y pulidas, para que puedan convertirse en piedras preciosas aceptables. Esta obra de preparación para el templo celestial se lleva a cabo continuamente durante el tiempo de gracia. Naturalmente estamos inclinados a seguir nuestra propia voluntad, pero cuando la gracia transformadora de Cristo se posesiona de nuestro corazón,
la pregunta de nuestra alma es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. A fin de conocerle, 276, la página, párrafo 1, 277 y párrafo 3 en inglés del 28 de septiembre, dice lo siguiente: Cristo es el portador de los pecados, es nuestro Redentor y quiere purificarnos de toda escoria. Desea hacernos participantes de la naturaleza divina, desarrollando en nosotros los frutos pacíficos de la justicia. El mismo hecho de que tengamos que soportar pruebas muestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar. Si no hubiera en nosotros nada con lo cual glorificar su nombre, no gastaría tiempo refinándonos. No nos tomamos el trabajo de podar zarzas. Cristo no arroja piedras sin valor al horno. Lo que Él prueba es el mineral precioso. Y en Dios nos cuida, página 125, párrafo 4, 111 y párrafo 6 en inglés, del 26 de abril, dice: el obrero divino emplea poco tiempo en un material sin valor. Él pule únicamente las piedras preciosas a semejanza de las de un palacio, cortando todas las esquinas ásperas. Ese proceso es severo y penoso, y hiere el orgullo humano. Cristo corta profundamente cuando el hombre en su suficiencia ha considerado completa su experiencia y extrae del carácter el ensalzamiento propio. Corta la superficie que sobresale y colocando la piedra a la rueda de pulir, la presiona para que se desgaste toda aspereza. Luego, levantando la joya ante la luz, el maestro ve en ella un reflejo de sí mismo y la considera digna de ocupar un lugar en su corona. Bien, es Cristo entonces el labrador de las piedras de su corona. Ahora, ¿qué nombre le da Elena G. de White a Cristo como el labrador de esas piedras toscas? En comparación con el templo judío de los tiempos de Jesús, ella dice en Consejos para la Iglesia, 521, la página, el párrafo 3, en inglés 287, la página y el párrafo 5, así: esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de sustancias inertes que deban ser trabajadas por medio del martillo o el cincel. Son piedras vivas, sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad. Y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual. Ese templo, una vez terminado, será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y constructor. La Iglesia Remanente, página 15, párrafo 1, dice: su iglesia ha de ser un templo erigido a la semejanza divina, y el arquitecto angelical ha traído su áurea vara de medir, para que cada piedra pueda ser labrada y escuadrada según la medida divina, y pulida para brillar como emblema del cielo, irradiando en todas direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. Vemos cómo la gloria que reflejan las piedras es la gloria del que las pule, y el que las pule es el arquitecto angelical, y ese arquitecto es el mismo sol de justicia. Otra forma de saber quién es el arquitecto es en el área de la creación, mirando quién fue el que creó la estructura humana. Ya lo habíamos leído, pero ahora en este contexto. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 49, párrafo 3.
Página 45, párrafo 3 en inglés. Dice, nuestro creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Ahora veamos cómo llama Elena G. de White al creador de esa estructura. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 20, párrafo 1, dice, todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deben considerar el cuerpo como una estructura maravillosa, formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de 1000 cuerdas. Volviendo a la pregunta, ¿es cierto que solo el Padre es el arquitecto y el Hijo solo albañil? Dejamos con ustedes la respuesta. Confiados, por supuesto, en que estamos claros que el Padre también es el arquitecto. No son pocas las declaraciones de Elena G. de White que así lo dicen. Y esto porque, como ya decíamos, ellos, el Padre y el Hijo, comparten todos los títulos que glorifican su grandeza y majestuosidad. El Padre es el arquitecto y Cristo también lo es, porque ellos son uno en todo lo que hacen. Nunca Elena G. de White habla de Cristo como el albañil, colocándolo en una posición de inferioridad en poder y autoridad en relación con el Padre. Esa terminología en ese contexto es ajena y opuesta a lo que ella creía y enseñaba. De nuestra parte solo nos queda dar gloria a ambos arquitectos por su maravillosa obra. Siguiente pregunta. ¿El plan de la creación y de la salvación fue ideado solo por el Padre? ¿Y el Hijo solo lo ejecutó? Ese es el tema de la próxima sección. Hasta aquí por ahora y hasta la próxima.